¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente detrás del libro de Efesios? Mucha gente conoce algunos pasajes, pero pocos conocen el profundo secreto que revela. La verdad es que, al comprender lo que nos enseña este libro, puedes transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. El libro de Efesios es una clave poderosa que te abre los ojos a algo mucho más grande que solo palabras escritas hace siglos. Él te habla directamente y te trae respuestas que muchos buscan, pero pocos encuentran. Ahora imagina poder aplicar estas verdades a tu vida y ver cómo se producen cambios reales. No dejes pasar esta oportunidad. Antes de continuar, echa un vistazo y comprueba si ya estás suscrito al canal, porque tenemos una serie de vídeos sobre profecías bíblicas. Eso te pondrá la piel de gallina y cambiará tu forma de ver el futuro. Imagínate por un momento estar en un lugar oscuro y frío, donde lo único que escuchas es el sonido del viento penetrante. Este es el escenario en el que se encontró el apóstol Pablo cuando decidió escribir la carta que llegaría a llamarse Efesios. Estaba atrapado, no solo física sino también emocionalmente, lejos de sus hermanos en Cristo, lejos de la ciudad de Efeso, donde había pasado muchos años predicando y enseñando sobre el amor de Dios. La prisión no era solo una condición de cautiverio físico, sino un tiempo profundo de reflexión y conexión con Dios. Lo que Pablo no sabía, sin embargo, era que esa carta, que escribiría allí, en la soledad de su celda, cambiaría para siempre la vida de miles de personas, no solo en aquella época, sino también en los siglos venideros. Y este mensaje que transmitió ahora resuena en nosotros, trayendo un secreto revelador que continúa transformando vidas en todo el mundo. Pablo, con su inmensa sabiduría y experiencia de vida, sabía que incluso en su prisión, la palabra de Dios era más fuerte que cualquier cadena o prisión física. También sabía que por mucho que los cristianos de Efeso crecieran en su fe, todavía enfrentaban inmensas batallas y desafíos espirituales que podían sacudirlos. Pablo sintió en lo profundo de su corazón que necesitaba transmitir la verdad que lo cambiaría todo: cómo vivir en Cristo, en medio de las dificultades, y cómo permanecer firme en la fe ante la adversidad. No era un mensaje cualquiera, como los que cualquiera puede encontrar en libros o predicaciones. Quería algo más profundo, algo que tocara directamente el alma de quien lo leyera, algo que le ayudara a vivir verdaderamente en Cristo. En ese momento, Pablo comenzó a escribir una carta que sería mucho más que un simple mensaje de consuelo. Quería revelar algo que pocos entenderían verdaderamente, que el secreto de la verdadera vida, la verdadera libertad y la verdadera paz estaba en comprender profundamente el amor de Dios y cómo vivir en unión con Cristo. En lugar de escribir a distancia, como si simplemente estuviera predicando desde lejos, Pablo compartió con los efesios sus propias experiencias. Sabía que su lucha era la misma que él enfrentaba, la lucha por mantener la fe en un mundo que constantemente intentaba arrancar la esperanza de sus corazones. Pablo no estaba hablando solo del amor de Dios del que había oído hablar, sino de un amor real que había vivido y experimentado, incluso en las situaciones más difíciles. La carta que escribió a los efesios, aunque de tono muy personal, era una invitación a un profundo camino espiritual. No estaba simplemente entregando un mensaje, sino invitando a cada persona que leyera sus palabras a descubrir el secreto de la verdadera paz y el verdadero poder que proviene de Cristo. Pablo, sin saberlo, estuvo a punto de revelar algo que muchos aún hoy ignoran. El secreto de vivir en Cristo no se trata de la perfección o la ausencia de luchas, sino de comprender que incluso en medio de la tormenta, hay una paz que nadie te podrá quitar. Lo más impresionante de esta historia es que, en su carta, Pablo no hace promesas vacías ni milagros que suceden de la noche a la mañana. Sabía que el camino cristiano requería esfuerzo, comprensión y una fe inquebrantable. Pero también sabía que a medida que buscaba conocer a Cristo de una manera más profunda, sucedería algo extraordinario. Él estaba diciendo: sé por lo que estás pasando, yo también he pasado por eso. Pero aquí está el secreto. Hay un poder mayor en ti, en Cristo, que te dará la fuerza para soportar cualquier cosa. Este era el secreto que Pablo quería compartir con los efesios, y este es el secreto que todavía está a nuestro alcance hoy. Mientras Pablo escribía estas palabras, sentía en su corazón que tenían el poder de sanar, restaurar y fortalecer. No sabía con certeza cuántos leerían esta carta, pero sí sabía que quien la leyera con el corazón abierto recibiría la transformación que buscaba. Imaginemos, por un momento, el profundo impacto que puede tener una simple carta. Una carta que comienza con palabras de aliento, pero que pronto revela el secreto de una vida plena unida a Cristo, que va más allá de lo que los ojos pueden ver.
No era una carta cualquiera, era una carta de vida, esperanza y transformación. Ahora, imagina que eres uno de esos efesios que recibe esta carta, con tus propias luchas y desafíos, pero con la esperanza renovada de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El secreto de Efesios que Pablo estaba a punto de revelar no era solo para los efesios de entonces, sino para todos nosotros en el presente. Cuando Pablo escribe sobre el amor de Dios, sobre la paz que viene en Cristo, nos invita a descubrir una verdad transformadora que puede cambiar la forma en que vemos el mundo, cómo enfrentamos nuestros problemas y cómo vivimos nuestra fe. Y, si tienes curiosidad por saber cuál es este secreto y cómo puede transformar tu vida, no te vayas de aquí. Antes de continuar, disfruta y dale me gusta a este vídeo si lo disfrutas. Así sé que te gustó y ayudará más al canal a llevar este vídeo a más personas. Pablo sabía que, al escribir la carta a los Efesios, estaba compartiendo algo que iba mucho más allá de una simple enseñanza. Estaba revelando un misterio profundo, un plan perfecto de Dios que, si bien estaba presente desde la creación del mundo, recién ahora se estaba revelando con total claridad. Imagina por un momento que tienes la clave para comprender el propósito de tu vida, la clave para comprender cómo encajan todas las piezas del rompecabezas, incluso en las situaciones más difíciles. Este es el poder del mensaje que Pablo quería transmitir. En Cristo todo tiene sentido. Cuando Pablo escribió a los Efesios, no estaba simplemente presentando una nueva doctrina o una idea revolucionaria. Estaba presentando el gran revelación del plan de Dios para la humanidad. La clave de este plan estaba en Cristo. Jesús no vino solo para realizar milagros o ser una figura histórica. Él vino a ser el puente entre la humanidad y Dios, y a través de él, el plan perfecto de redención se volvió accesible para todos. Imagínense esto. El mismo creador del universo eligió enviar a su Hijo para mostrarnos el camino de la salvación, para darnos acceso directo al Padre, y que, a través del amor y la gracia de Dios, no importa quién seas o de dónde vengas. Ahora aquí está el secreto que Pablo revela en el libro de Efesios. El misterio de Cristo no era algo que todos pudieran entender a primera vista. Muchas veces, las personas no se dan cuenta de la profundidad del Evangelio porque lo ven simplemente como un mensaje de buenas intenciones. Sin embargo, Pablo quería que los efesios, y nosotros, entendiéramos que, detrás de este simple mensaje, había un plan cósmico, divino y eterno, diseñado por Dios desde el principio de todas las cosas. Este plan tenía un propósito claro, la reconciliación de la humanidad con Dios. Y a través de esta reconciliación, vida eterna. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo esto lo cambia todo? El mundo, con sus altibajos, sus aflicciones y dificultades, muchas veces nos da la sensación de que estamos perdidos, sin rumbo. Pero el plan de Dios es claro y perfecto. La belleza del Evangelio es que no depende de nuestra perfección. Pablo, en su carta, nos recuerda que nosotros, seres humanos imperfectos, con nuestros defectos y limitaciones, ahora podemos ser parte de este plan divino, simplemente a través de la fe en Cristo. Jesús vino a restaurar la humanidad a Dios, trayendo consigo una nueva alianza, una nueva forma de vivir y ver el mundo. Y aquí hay un punto crucial: la salvación y la reconciliación con Dios no es una ofrenda limitada o exclusiva. Pablo fue claro en Efesios que este plan perfecto de Dios no era para un grupo selecto de personas, sino para todos los que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. En Efesios 1:9 habla del misterio de su voluntad, que Dios había decidido revelarnos a todos nosotros. Y es importante resaltar, este plan no fue una idea de último momento, sino algo que fue en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Imagínese cómo esto transforma la forma en que vemos nuestras vidas. A menudo podemos sentirnos solos, sin un propósito claro, o incluso como si nuestras acciones y elecciones no tuvieran mucho significado. Pero Pablo, con sus poderosas palabras, nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, que nuestra vida tiene un propósito eterno. Y este propósito no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino de lo que Cristo ya lo hizo por nosotros. Él nos eligió ser parte de este gran plan de salvación, y esto nos da un incomparable sentido de pertenencia y valor. ¿Pero qué significa esto en la vida cotidiana? Para los cristianos de Efeso, y para nosotros hoy, esto significa que ya no caminamos solos, tratando de hacerlo todo con nuestras propias fuerzas. Cuando aceptamos el mensaje de Cristo y buscamos vivir según su ejemplo, estamos viviendo dentro del plan perfecto de Dios. En lugar de luchar contra la adversidad con nuestras propias fuerzas,
podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y permitiéndonos superar cualquier dificultad. En Cristo, tenemos acceso a fuerza y sabiduría superiores. Además, Pablo no dejó de subrayar que, dentro de este perfecto plan de Dios, la Iglesia tiene un papel fundamental. No es solo un lugar de culto o una reunión de personas, sino el cuerpo de Cristo en la tierra, a través del cual se realiza la obra de Dios. Y cuando habla de la Iglesia, está hablando de todos nosotros, cada uno de nosotros, unidos en Cristo, compartiendo la misma fe y misión. En la Iglesia no es un edificio, pero un grupo de personas comprometidas con el amor de Dios y la misión de difundir este mensaje al mundo. El misterio que revela Pablo no es algo que podamos entender solo con nuestra mente humana. Es algo que, de hecho, requiere una conexión espiritual con Dios. Pero cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta de que estamos viviendo dentro de un propósito divino, y que cada paso que damos en Cristo es un paso más hacia el cumplimiento de ese plan. No importa lo que la vida traiga, en Cristo somos más que vencedores, porque somos parte de su plan eterno de redención. Si ese no es un secreto poderoso, no sé qué más lo es. Ahora, imagina tener acceso a este plan perfecto, sabiendo que eres parte de algo inmensamente más grande que tú mismo, que tu vida tiene un propósito eterno y que pase lo que pase, Dios tiene un plan para guiarte. Esto lo cambia todo, ¿no? En Efesios, Pablo nos presenta una verdad que, aunque parezca sencilla, es una de las revelaciones más profundas del Evangelio. Comienza diciéndonos que fuimos elegidos por Dios incluso antes de que se creara el mundo. Esto puede parecer difícil de entender a primera vista, pero imagínate por un momento. En un vasto universo, con miles de millones de estrellas, planetas y galaxias, tú y yo fuimos elegidos de manera personal y especial por Dios. Esto no sucedió por algo que hicimos nosotros o por algún mérito propio, sino por la gran misericordia y el amor de Dios. En Efesios 1:4, Pablo escribe: nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e irreprensibles delante de él. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, esto significa que Dios nos amó y nos eligió desde el principio, antes de que nada fuera creado. Y el propósito de su elección fue que, al vivir en Cristo, seamos santificados, apartados para un propósito divino. Fuimos elegidos para ser santos, y esto no depende de nuestra perfección, sino de la gracia de Dios, que nos llama a Él, incluso en medio de nuestros defectos e imperfecciones. Pero, ¿por qué es esto tan importante? Para comprender el impacto de esto, debemos reflexionar sobre la realidad de nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente condicionados a creer que nuestro valor radica en lo que hacemos, nuestros logros o lo que tenemos. Nos enseñan a ser competidores, a luchar por el reconocimiento y a buscar la validación externa. Y a menudo, cuando fallamos o no cumplimos con las expectativas, podemos sentir indigno o inseguro. Aquí viene el secreto revelado en Efesios. No necesitamos buscar la aprobación de nadie, porque ya hemos sido elegidos por Dios. Él no nos eligió por nuestras buenas obras o porque cumplimos algún criterio de perfección. Dios nos escogió simplemente porque Él nos amaba, y eso trae un profundo alivio. Ya no hay necesidad de vivir bajo la presión de complacer al mundo, porque nuestra identidad se basa en algo más grande, algo eterno. Cuando Pablo habla de ser santos e irreprensibles, no está diciendo que debamos ser perfectos. Él está hablando de una separación para el propósito de Dios. Ser santo, según la Biblia, es estar separado, reservado para algo que Dios tiene en mente. Esta elección incondicional de Dios no es algo que podamos conquistar o manipular. No es una cuestión de mérito. Dios no espera que seamos perfectos ni que cumplamos una lista de reglas para elegir. Él ya nos ha elegido y este amor inconmensurable es lo que nos transforma. Esto no es algo que dependa de nuestras buenas obras, sino de su amor soberano. Este es uno de los mayores desafíos para nosotros, ya que vivimos en un mundo que constantemente nos dice que el valor de una persona se mide por lo que tiene o hace. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que nuestro valor radica en ser amado y elegido por Dios, y nada puede cambiar eso. Imaginemos un escenario muy sencillo. Imagina que recibes una invitación a una fiesta, pero al abrir la invitación te das cuenta de que te la han enviado especialmente. El mensaje dice: fuiste elegido para estar aquí porque tienes un lugar de honor en esta fiesta. ¿Qué sientes? Probablemente te sientas especial, amado e incluso te preguntes por qué fuiste elegido, considerando las otras personas que podrían ser invitadas.
Y la respuesta es sencilla: fuiste elegido porque la persona que organizó la fiesta quiso elegirte. Ella no tomó en cuenta tus defectos o cualidades, sino su deseo de que estuvieras ahí, disfrutando de la fiesta. Este sencillo ejemplo nos ayuda a comprender un poco acerca de la elección incondicional de Dios. Él nos eligió, no porque fuéramos buenos o dignos, sino porque Él lo quería, y esa elección tiene un propósito. Ahora, hay algo muy interesante que Pablo revela en Efesios. La razón por la que fuimos elegidos por Dios no es para vivir solo para nosotros mismos. El propósito de ser elegido es que fuimos llamados a ser luz en un mundo oscuro, para reflejar el amor de Cristo y llevar este mensaje a otras personas. En Efesios 1:5, Pablo habla del plan de Dios para adoptarnos como hijos, por medio de Jesucristo. La elección de Dios, entonces, nos trae una nueva identidad. Al aceptar esta elección, no solo nos reconciliamos con Dios, sino también nos convertimos en parte de su familia. Esto significa que ahora tenemos una nueva responsabilidad. Entonces somos llamados a vivir a la altura de esta nueva condición de hijos e hijas de Dios, y esto nos da una misión. Imagínese por un momento cómo esto podría afectar su vida. Si sientes que tu vida no tiene rumbo o te sientes perdido, tal vez sea porque estás tratando de encontrar tu valor en algo temporal, como las opiniones de otras personas o tus logros personales. Pero entendiendo que Dios te escogió, finalmente puedes encontrar paz y seguridad en su aprobación. Ya no necesitamos buscar aprobación externa ni vivir en comparación con los demás. Nuestro valor proviene de ser hijos amados de Dios. Además, al reconocer que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, entendemos que Dios ha un plan eterno para nuestras vidas. Nada sucede por casualidad. El hecho de que estemos vivos hoy, en este momento, es parte de ese plan. Y esto nos trae un sentido de pertenencia, ya que entendemos que somos actores clave en el plan de Dios para la historia de la humanidad. Si somos elegidos antes de la fundación del mundo, también significa que Dios conocía nuestras luchas, nuestros fracasos e incluso nuestros errores. Y, sin embargo, Él nos eligió. Nos da una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y las dificultades que enfrentamos. No estamos solos. Dios sabía que enfrentaríamos dificultades, pero también nos dio las herramientas para superarlas. Todo esto hace que nuestro camino de fe tenga un propósito divino y eterno. Pase lo que pase, sabemos que somos amados, elegidos y llamados a algo grandioso. Y lo mejor es que esta elección no depende de lo que hicimos nosotros, sino de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y a medida que vivimos con este entendimiento, podemos comenzar a ver nuestras vidas a través de los ojos de Dios, como parte de su plan perfecto. Después de hablar de la elección incondicional de Dios, Pablo nos lleva a una de las partes más preciosas de la carta a los Efesios, la redención por medio de Cristo. Este es un mensaje central en toda la Biblia, una verdad que recorre las páginas de las Escrituras, comenzando en Génesis y extendiéndose hasta la consumación de todas las cosas. La redención es la clave para comprender el amor de Dios, y Pablo no pierde tiempo en detallarla, porque sabe que sin ella, todo lo dicho antes no tendría sentido. En Efesios 1:7, Pablo escribe: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este pasaje es tan profundo, que con cada palabra podemos sentir el peso y el poder de lo dicho. Redención por su sangre. Estas palabras nos recuerdan el sacrificio de Cristo en la cruz, un sacrificio voluntario que Él hizo por amor a nosotros, para rescatarnos del mal. Costo del pecado. La palabra redención trae a la mente la idea de rescatar algo que se perdió o de pagar un precio para liberar a alguien. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Pagó el precio que no pudimos pagar, rescatando nuestras almas de la condenación eterna. Para comprender la profundidad de la redención, imaginemos a un esclavo atrapado en cadenas, sin esperanza de libertad, pero llega un hombre y paga el precio de su libertad. Este hombre no solo paga por el esclavo, sino que también lo recibe de vuelta, dándole una nueva vida y una nueva identidad. El precio ha sido pagado, pero el esclavo ahora tiene la oportunidad de vivir de otra manera. Ya no es esclavo, ahora es libre. Esta es la imagen que Pablo quiere que tengamos presente. El pecado nos aprisiona, pero Cristo vino a hacernos libres. Él nos da perdón y otros oportunidad para una nueva vida, no porque lo merezcamos, sino por su abundante gracia. ¿Y cuál es esta gracia de la que habla Pablo? La gracia es la bondad inmerecida de Dios,
algo que no podemos conquistar por mucho que lo intentemos. Y es esta gracia la que Pablo nos recuerda que ha sido derramada sobre nosotros en Cristo. Dios, en su infinita misericordia, decidió darnos algo de inestimable valor, el perdón completo de todos nuestros pecados. No es necesario hacer nada más por nosotros excepto aceptar el sacrificio de Cristo. Ya no es necesario sacrificar animales, seguir un complejo conjunto de reglas o hacer algo que resulte digno de perdón. La redención ya se ha cumplido y ahora es un regalo disponible para todos los que creen. Sin embargo, el acto de perdón que Cristo ofrece no es un simple olvido de nuestras faltas, sino una verdadera limpiando nuestra alma. Él nos purifica, nos lava del pecado y nos reconcilia con Dios. Cuando Pablo habla de la remisión de las ofensas, está describiendo un profundo acto de purificación, en el que somos lavados de la inmundicia del pecado y nosotros somos restaurados al estado original de santidad que Dios deseó para nosotros desde la fundación del mundo. El pecado que nos separaba de Dios se borra, como si nunca hubiera existido. ¿Y cómo se aplica esta redención a nuestra vida diaria? A menudo vivimos con una conciencia pesada sobre nuestros errores, nuestros fracasos y los pecados del pasado. Incluso podemos sentir que estamos indignos de recibir el perdón de Dios, especialmente cuando comparamos nuestros errores con las expectativas de santidad que nos presenta la Biblia. El sentimiento de culpa puede ser abrumador. Lo que Pablo nos recuerda, sin embargo, es que Cristo pagó el precio, y al aceptar su obra redentora, estamos completamente perdonados. El precio ya ha sido pagado, y ahora, al mirar al Señor, ya no podemos vernos como imperfectos y condenados, sino como hijos amados, limpios y renovados. Esta transformación no ocurre solo en el papel, sino en un real y práctico en nuestras vidas. Cuando aceptamos la redención en Cristo, nuestra identidad cambia. Llegamos a ser vistos por Dios, no a través de nuestros fracasos, sino a través de la sangre de Cristo. El pecado deja de ser un peso que nos impide crecer y nos mueve hacia una nueva vida. Nuestra relación con Dios se restaura y esta restauración nos capacita para vivir de manera diferente. Ya no como aquellos que están esclavizados por el pecado, sino como hijos que ahora tener libertad para vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y es esta libertad la que muchos aún no han experimentado. La razón por la que muchas personas viven en un ciclo de culpa, miedo y fracaso es porque no han comprendido completamente la redención que Cristo ofrece. A menudo creemos que debemos hacer más para ser perdonados, o que nuestros fracasos son demasiado grandes para ser perdonados. Pero Pablo nos enseña algo poderoso: la gracia de Dios es suficiente. Ya no hay necesidad de sufrir, porque Cristo ya sufrió por nosotros. Y esto nos lleva a un punto fundamental: la redención de Cristo es para todos, independientemente de lo que hicimos en el pasado. Pero esto también nos lleva a otra reflexión: ¿cómo podemos vivir como personas perdonadas si todavía insistimos en cargar con las cargas del pasado? Cuando aceptamos la redención en Cristo, somos llamados no solo a recibir perdón, sino también vivir en perdón, perdonar a los demás como Cristo nos perdonó a nosotros. Nuestra liberación viene con la responsabilidad de ofrecer el mismo perdón a quienes nos han ofendido, exactamente de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados. Cuando vivimos de esta manera, en armonía con la gracia de Dios, experimentamos un tipo de libertad y paz que el mundo nunca podrá ofrecer. Y es esta paz la que Pablo quiere que entendamos. En Efesios 1:8, Pablo habla de la gracia de Dios, que fue derramado sobre nosotros con toda sabiduría y entendimiento, mostrándonos el misterio de su voluntad. El perdón de Dios no es solo para limpiar el pasado, sino también para darnos una nueva visión de la vida. Al comprender el gran sacrificio de Cristo, podemos ver el mundo con otros ojos, con ojos de perdón y gracia. Y es en esta visión restaurada donde encontramos no solo el perdón de Dios, sino también la motivación para vivir con propósito e intención. Esta comprensión de la gracia y la redención de Cristo no es algo que se aprende de inmediato, sino que se absorbe a lo largo de la vida. Cada día, al mirar a Cristo, nos damos cuenta cada vez más de la profundidad de su sacrificio y la grandeza de su gracia. Por lo tanto, la redención en Cristo es la clave para una vida. Transform Adu. Es la libertad que se nos da, el lavado de nuestro pecado y la nueva identidad como hijos de Dios. Y eso lo cambia todo. Ya no somos las mismas personas que éramos antes de conocer a Cristo. Y, mientras vivimos en esta nueva realidad, estamos llamados a reflejar esta gracia y este perdón en el mundo que nos rodea,
siendo luz en la oscuridad y mostrando a los demás el amor inconmensurable de Dios que nos rescató. En el centro de la carta de Pablo a los Efesios encontramos uno de los mayores misterios revelados por Dios a lo largo de la historia: el propósito divino para la Iglesia, su amada esposa, y el glorioso plan de unir todo en Cristo. Este propósito, que Pablo explora de manera fascinante, no es un plan de pequeña escala o fugaz. Él es, de hecho, el plan eterno de Dios para restaurar toda la creación, y su revelación trae un cambio completo en la forma en que vemos a la Iglesia y nuestra participación en ella. Pablo comienza a describir este misterio en Efesios 1, 9-10, diciendo: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su beneplácito, el cual se propuso en Cristo, reunir en Él, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí, en pocas palabras, Pablo nos revela una gran verdad: todo lo que Dios ha hecho en Cristo tiene el propósito de unir todas las cosas bajo el gobierno de Jesús. Ese es el misterio, y lo que significa es algo profundo y transformador. Primero, es importante señalar que Pablo llama a esto un misterio. El término misterio no se refiere a algo incomprensible o completamente oculto, sino a algo que fue oculto por un tiempo pero ahora revelado. Durante siglos, desde los tiempos de Adán y Eva hasta los profetas del Antiguo Testamento, se fue preparando la revelación del plan de Dios para el mundo. Pero la plenitud de este misterio solo será plenamente comprendida y revelada con la venida de Cristo. En otras palabras, Jesús vino a revelar la clave para entender el plan divino, y este plan, sorprendentemente, no se limita a una nación o a un grupo específico de personas, sino que para todo el universo. El misterio es que, a través de Jesús, todo lo que hay en el cielo y en la tierra se reuniría en un solo propósito, bajo su liderazgo y autoridad. Esto es algo que parece fuera del alcance de nuestro entendimiento, pero que Pablo intenta explicarnos de una manera sencilla. La idea de reunir todas las cosas en Cristo sugiere que la obra de Cristo no se trata solo de salvar almas individuales, pero sobre restaurar toda la creación. El pecado y la caída de Adán causaron una gran perturbación en el universo, trayendo dolor, sufrimiento y separación entre la humanidad y Dios. Todo se ha corrompido: la tierra, las relaciones humanas, nuestro propio ser. Pero lo que Pablo nos revela es que Cristo es la respuesta a esta restauración. Él vino no solo para traer salvación a individuos, sino también para restaurar la armonía a toda la creación. Esto significa que en Cristo, todo lo que está roto será restaurado, ya sea a nivel personal o cósmico. Se erradicarán las enfermedades, se eliminará el sufrimiento y el orden perfecto de Dios será restaurado. La muerte será vencida y la separación de Dios, que ocurrió en el Edén, finalmente será superada. El propósito final de Dios es que todas las cosas vuelvan a su dominio, a su control, y que todo esté en perfecta armonía con su voluntad. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es reflejo de este misterio. No es un grupo aislado, sino una manifestación del plan divino de restauración que comienza aquí en la tierra y se extiende hasta la eternidad. Pero como Pablo explica en Efesios 3, 6, este misterio también involucra la unión entre judíos y gentiles. En el Antiguo Testamento, Dios había elegido una nación, Israel, para que fuera su pueblo escogido. Pero con la venida de Cristo, este plan se expandió para incluir a todos los pueblos de la tierra. Los gentiles, que antes estaban excluidos de la promesa, ahora están coherederos con los judíos en la familia de Dios. En Cristo, las barreras entre las naciones se rompen y se crea una nueva realidad, donde todos somos un solo pueblo, unidos por su obra redentora. La revelación de este misterio es algo que Pablo considera tan grande que no puede evitar expresar su admiración y emoción. Él describe claramente que esta verdad fue escondido por generaciones, pero ahora es revelado a los santos y apóstoles, quienes han recibido la gracia de comunicar este mensaje al mundo. Esto nos lleva a un punto crucial. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, no es solo una organización social o religiosa, sino que es la manifestación de Dios en el mundo, llamado a ser reflejo de su propósito eterno. Este propósito se ve claramente en la forma en que la Iglesia debe vivir y funcionar. Pablo nos recuerda que estamos llamados a ser reflejo del reino de Cristo. En Efesios 4, 1-3, escribe: Yo, pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. En el amor, procurando guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
El comportamiento de la Iglesia en el mundo es una manifestación visible del reino de Cristo. Como cristianos, no estamos llamados solo a ser individuos salvos, sino a vivir juntos en armonía, reflejando la unidad y la paz que Cristo ofrece. Cuando la Iglesia vive así, se convierte en ejemplo de lo que será la realidad futura, donde toda la creación será restaurada y reunida en Cristo. Este concepto de unidad en Cristo es fundamental para comprender el misterio de la Iglesia. La Iglesia no es solo un grupo de personas, pero un cuerpo espiritual, unidos en Cristo y diseñados para vivir según su voluntad. Esta unión no es algo que podamos lograr con nuestros propios esfuerzos, pero sí es el resultado de la obra redentora de Cristo. Y, mientras vivimos en unidad, la Iglesia refleja el propósito de Dios para toda la creación. Pablo habla de la importancia de unidad en Cristo en Efesios 4:6, cuando dice: «Hay un cuerpo y un espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos». Eso, unidad espiritual en Cristo, donde ya no hay divisiones, es uno de los mayores testimonios del poder de Dios en el mundo. Refleja lo que será realidad futura, donde todos, de todas las naciones, tribus y pueblos, serán reunidos en Cristo, viviendo en perfecta armonía y adoración a Dios. Este es el esperanza gloriosa que tenemos, y Pablo nos insta a vivir a la luz de esa realidad ahora, aquí en la tierra. El misterio de Cristo y el propósito de Dios para la Iglesia nos desafían a ver el mundo de manera diferente. La Iglesia no es solo un lugar de culto, sino un lugar donde el propósito eterno de Dios se está cumpliendo. En Cristo, estamos llamados a vivir de maneras que reflejen este reino. Ya comenzado, ya revelado, pero que será consumado en la eternidad. El misterio de la Iglesia es el misterio de Cristo, y comprendiéndolo estamos invitados a vivir según esta gran realidad espiritual. Llegamos a una de las enseñanzas más poderosas y prácticas de la carta a los Efesios, la armadura de Dios. Este pasaje, que va desde Efesios 6 y 10 al 18, revela un aspecto crucial de la vida cristiana, la realidad de que estamos en una constante batalla espiritual. Aunque muchos cristianos piensan que la vida cristiana se trata simplemente de vivir una vida buena y pacífica, Pablo nos recuerda que también estamos en guerra, no contra personas o cosas visibles, sino contra fuerzas espirituales que operan detrás de escena de la vida cotidiana. En Efesios 6 y 12, Pablo nos advierte: «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas». Este versículo es un fuerte recordatorio de que a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentamos, la verdadera batalla no es contra las personas que nos molestan, los problemas financieros o incluso los problemas de salud, sino contra las fuerzas espirituales malignas que desean destruirnos y alejarnos de Dios. Ahora imagina que estás a punto de entrar en un campo de batalla, pero esta batalla no es física, es espiritual. Si ingresas a este campo sin la preparación adecuada, sin los recursos y la armadura necesarios, serás fácilmente derrotado. La batalla espiritual es real y no podemos afrontarla con nuestras fortalezas o habilidades humanas. Por lo tanto, Pablo nos enseña sobre la importancia de armarnos con la armadura de Dios, para que podamos resistir y mantenernos firmes ante los ataques del enemigo. La armadura de Dios no es una metáfora vacía. Es una descripción de protecciones espirituales que Dios nos da para que podamos permanecer firmes en la fe y no ser vencidos por el enemigo. Pablo describe la armadura vívidamente, usando metáforas que resultarían familiares a los lectores de la época. Exploremos el significado profundo de cada pieza de esta armadura y cómo puede ayudarnos en nuestro viaje espiritual. Cinturón de la verdad, Efesios 6:14. El cinturón era la pieza central de la armadura de un soldado romano, ya que mantenía todo en su lugar. Para el cristiano, el cinturón de la verdad representa la verdad de Dios, que debe ser la base de nuestra vida. La verdad nos mantiene firmes y nos da claridad para enfrentar los engaños y mentiras del enemigo. El cinturón de verdad también simboliza el honestidad y otros integridad. Sin vivir según la verdad, somos vulnerables a las mentiras de Satanás mientras él constantemente trata de engañarnos. La verdad de Dios es nuestro fundamento sólido. Coraza de justicia, Efesios 6:14b. El peto es una pieza de protección vital para el soldado, ya que protege órganos vitales, como el corazón. Para el cristiano, el coraza de justicia simboliza la justicia de Dios en Cristo, que nos cubre y protege contra las acusaciones y condenas del enemigo.
Sabemos que no somos justos por méritos propios, sino por justicia de Cristo que nos fue dado. Esto nos da confianza y seguridad. Cuando estamos revestidos de la justicia de Dios, no necesitamos temer las acusaciones de Satanás, porque sabemos que somos justificados por Cristo. Sandalias de paz, Efesios 6 y 15. Las sandalias de un soldado son imprescindibles para que pueda marchar y estar preparado para la batalla. Para el cristiano, el sandalias de paz simbolizar el Evangelio de paz, lo que nos prepara para la misión de difundir la buena nueva de Cristo. Cuando tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, somos firmes e inquebrantables, listos para caminar sobre cualquier terreno, por desafiante que sea. La paz de Cristo nos da la confianza de que, aún en las dificultades, podemos marchar adelante y avanzar en nuestra misión, sabiendo que Él está con nosotros. Escudo de la fe, Efesios 6 y 16. El escudo se utiliza para proteger al soldado de ataques directos como flechas o lanzas. El escudo de fe nos protege contra los ataques del enemigo, que intenta debilitar nuestra confianza en Dios. Satanás lanza constantemente flechas llameantes, es decir, dudas, tentaciones y mentiras que pretenden destruir nuestra fe. Sin embargo, el fe en Cristo es nuestro escudo. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la fuerza para resistir los ataques y permanecer firmes en la lucha. La fe es lo que nos permite detener los ataques enemigos y permanecer firmes en el Señor. Casco de salvación, Efesios 6, 17. El casco protege la cabeza, que es el punto vital del cuerpo. El casco de salvación nos recuerda seguridad de nuestra salvación en Cristo. Satanás intenta poner en duda nuestra salvación y nos hace cuestionar si realmente somos hijos de Dios. Pero cuando recordamos que nuestra salvación está garantizada por Cristo, podemos resistir los ataques mentales del enemigo. El yelmo de la salvación nos da una mente firme, protegida y confiada en Dios, sabiendo que nada podrá separarnos de su amor. Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, 17b. La espada es la única arma ofensiva de la armadura. Para el cristiano, el espada del Espíritu es el palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es viva y poderosa, capaz de destruir las mentiras del enemigo y traer verdad y libertad. Jesús, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, usó la palabra de Dios como su defensa, Mateo 4. Asimismo, en la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa en batalla espiritual. Cuando conocemos las Escrituras y las usamos para combatir las mentiras y las tentaciones, ganamos las batallas que el enemigo intenta librar contra nosotros. Además, Pablo nos recuerda la importancia de oramos en todo momento, Efesios 6 y 18. La oración es nuestra comunicación directa con Dios y una manera de pedirle ayuda para ser fortalecidos y protegidos en la batalla. Cuando oramos, nos conectamos con el poder de Dios, pidiéndole que nos permita resistir y permanecer firmes. Esta parte de la armadura de Dios nos enseña que la batalla espiritual no es algo que podamos ganar con nuestra fuerza humana. Por el contrario, debemos revestirnos de las protecciones y armamentos espirituales que Dios nos dé y debemos estar preparados para resistir firmemente al enemigo. Cuando nos ponemos la armadura de Dios, estamos listos para enfrentar cualquier ataque, sabiendo que Él está con nosotros, protegiéndonos y dándonos la victoria. ¿Y tú, te has preparado para esta batalla espiritual? ¿Estás usando la armadura de Dios diariamente en tu vida? Es esencial que todo cristiano comprenda que la batalla espiritual es real. Y sin la armadura de Dios, no podemos mantenernos firmes. Cuando comenzamos a aplicar estas protecciones en nuestras vidas, nos volvemos más fuertes y capaces de resistir los ataques enemigos. Ahora me gustaría saber qué piensas sobre esto. ¿Cómo te has preparado para esta batalla espiritual? Deja tu opinión en los comentarios y comparte con nosotros tu experiencia con la armadura de Dios. Las dificultades y los desafíos en la vida son inevitables, pero hay algo que Dios nos garantiza. Él nunca nos abandona y siempre nos fortalece, incluso en las situaciones más difíciles. El Señor, en su infinita sabiduría, nos permite afrontar las luchas, pero también nos ofrece la seguridad de que, si nos mantenemos firmes, ganaremos. La batalla espiritual no es una batalla contra personas o circunstancias, sino una lucha constante contra fuerzas invisibles y espirituales que buscan desviarnos de Dios y alejarnos del camino de la verdad. Sin embargo, tal como instruye el apóstol Pablo, nuestra lucha no es algo que debamos afrontar solos o con nuestras propias fuerzas. Nos invita a fortalecernos en el Señor, a confiar en su fuerza y a vestir la armadura de Dios,
que nos protege y nos permite resistir. En este contexto de luchas espirituales, Dios no solo nos ofrece protección, sino también la promesa de que estará con nosotros en todo momento. El promesa de victoria es central para toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios es retratado como aquel que no abandones a tus hijos, que lucha junto a ellos y les empodera para afrontar los retos más difíciles. Dios no permite que seamos tentados o desafiados más allá de nuestra capacidad de soportar. 1 Corintios 10 y 13. Y cuando las dificultades parecen insoportables, Él nos da la fuerza que necesitamos para superar cada obstáculo. El ejemplo de Good es una de las historias más poderosas sobre la resiliencia ante la adversidad. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero su vida se vio afectada por una serie de tragedias devastadoras. Perdió su riqueza, sus hijos, su salud y, lo más doloroso, fue atacado con acusaciones de sus amigos y preguntas sobre el motivo de su sufrimiento. Sin embargo, incluso ante un dolor inmensurable, Job no perdió su fe en Dios. Él dijo: «Aunque me mate, lo esperaré». Job 13 verse 15. Esta confianza inquebrantable en Dios en medio del sufrimiento es un ejemplo profundo de cómo verdadera fe no depende de circunstancias externas, sino de una confianza en quien es Dios. Job también demuestra el poder de resistencia espiritual. No se doblegó ante la desesperación ni ante falsas acusaciones, sino que se mantuvo firme en su fe. Al final de su viaje, Dios restauró todo lo que Job había perdido, multiplicando aún más sus bendiciones. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que Dios usa incluso nuestras mayores dificultades para transformarnos, para enseñarnos a tener paciencia, a confiar y, sobre todo, a acercarnos a Él. Asimismo, en nuestras propias batallas espirituales, Dios promete estar con nosotros. En tiempos de problemas, podemos sentirnos solos, abandonados o incluso derrotados, pero la Biblia nos asegura que nunca estamos solos. Jesús, en su misión en la tierra, enfrentó el mayor de todos los desafíos, la muerte en la cruz. Pero Él también fue victorioso, venciendo la muerte y el pecado para darnos vida abundante. Su victoria es ahora nuestra victoria. En Romanos 8 y 37, Pablo nos recuerda que incluso frente a las adversidades de la vida, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto significa que, a pesar de las dificultades, no estamos derrotados. De lo contrario, somos más que ganadores, porque nuestra victoria está en Cristo. Esto nos permite afrontar cualquier adversidad con la confianza de que la victoria es segura, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Nuestra confianza está en Dios, no en lo que vemos, sino en la promesa divina que nos asegura que Él estará con nosotros en cada paso del camino. La guerra espiritual es un camino diario, y en cada momento de lucha, el Señor está a nuestro lado, fortaleciéndonos. Sin embargo, es importante recordar que resistencia no significa ausencia de dolor o dificultades. El Señor no promete liberarnos de todas las tribulaciones, pero promete estar con nosotros en cada una de ellas, ofreciéndonos la fuerza necesaria para afrontarlas y vencerlas. La verdadera resistencia llega cuando no nos rendimos, cuando mantenemos la mirada fija en las promesas de Dios, incluso en medio del dolor. El ejemplo de Jesús en el desierto también sirve como modelo de resistencia. Durante 40 días en el desierto, Jesús fue tentado por Satanás, pero resistió todos los ofrecimientos del enemigo, respondiendo a cada tentación con la palabra de Dios. No se doblegó ante el engaño, sino que permaneció fiel al plan del Padre. La resistencia de Jesús en medio de la tentación y el sufrimiento nos enseña que cuando estamos armados con Él, palabra de Dios, tenemos todo lo necesario para resistir las tentaciones y continuar por el camino hacia la victoria. En Mateo 7, 24-27, Jesús habla de la base sólida que debemos tener en nuestra vida. Compara a los que escuchan sus palabras y las ponen en práctica con un hombre que construye su casa sobre la roca. Cuando llegan las tormentas de la vida, la casa se mantiene firme porque está construida sobre cimientos sólidos. Asimismo, la resistencia espiritual se fortalece cuando edificamos nuestras vidas sobre la palabra de Dios. No es una cuestión de evitar tormentas, sino cómo reaccionamos cuando llegan. Perseverar en la fe es como construir una casa sólida. Cuanto más arraigados en Cristo, más fuerte será nuestra capacidad para resistir las tormentas espirituales y todos los ataques del enemigo. En la vida cristiana, las tormentas son inevitables, pero la forma en que los afrontamos depende de la fuerza de nuestra fe.
Aquellos cuya fe está firmemente arraigada en Cristo no serán sacudidos fácilmente. Se mantienen firmes incluso cuando las olas de la vida intentan derribarlos. Es importante, por tanto, comprender que la resistencia espiritual no es algo que ocurre por casualidad, sino que es una elección consciente. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. A través de la oración, la meditación en las Escrituras, la adoración y la práctica de vivir según la voluntad de Dios, elegimos ser resistentes a las tentaciones y adversidades que se nos presentan. Dios, en su infinita misericordia, nunca permite que pasemos por más de lo que podemos soportar. Él siempre nos da una manera de superar desafíos, ya sea a través de una lección valiosa o a través del fortalecimiento interior que solo Él puede brindar. La lucha no es fácil, pero la victoria es segura para quienes se mantienen firmes, confiando en el poder de Dios. Cuando miramos la historia de David y Goliat, vemos que la victoria no proviene de las apariencias externas ni de la fuerza humana, sino de la fe en Dios. David, un simple pastor, pudo derrotar al gigante Goliat porque confió en el poder de Dios, no en sus propias habilidades. No confió en su espada, sino en la autoridad de Dios. Cuando nos ponemos bajo la autoridad de Dios, enfrentamos a nuestros gigantes con valentía y determinación. Dios nos promete la victoria, pero esta victoria está profundamente ligada a nuestra resistencia a mantener nuestra fe en medio de las dificultades. Cuando perseveramos en la fe, confiando en Dios y sus promesas, somos más que vencedores. El enemigo puede intentar derrocarnos, pero la victoria ya la obtuvo Cristo en la cruz. Por eso, ante cualquier tormenta, recuerda, la victoria es tuya en Cristo. No importa el tamaño de la pelea, Dios es más grande y Él está a tu lado. La resistencia no es solo una cuestión de supervivencia, sino de victoria completa. Hemos llegado a la parte final del camino espiritual, donde, como nos enseña la palabra de Dios, en la victoria final ya ha sido obtenida. La Biblia nos habla repetidamente de cómo, en Cristo, somos más que vencedores. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Cómo podemos estar a la altura de esta victoria cuando a menudo sentimos que todavía estamos librando nuestras propias batallas personales? ¿Qué hacer victoria final en Cristo representa para nuestra vida diaria? El apóstol Pablo habla claramente acerca de nuestra victoria en Cristo en el libro de Romanos 8 y 37, donde afirma con seguridad: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este pasaje nos recuerda que la victoria no es algo que estemos esperando experimentar en el futuro, sino una realidad que ya ha sido establecida. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Él triunfó sobre el pecado, la muerte y todas las fuerzas del mal. Lo que esto significa para nosotros es que al aceptar la salvación que Él nos ofrece, también recibimos la victoria sobre todos los enemigos espirituales que intentan derribarnos. La victoria final en Cristo es mucho más que una simple victoria sobre las dificultades temporales de la vida. Este es el conquista eterna sobre la muerte y el pecado. Cuando Jesús resucitó, no solo derrotó a las fuerzas del mal de aquel tiempo, sino que inauguró una nueva era, donde quienes creen en Él pueden experimentar el poder de la resurrección, la libertad de la condenación eterna y otros garantía de vida eterna con Dios. Pero esta victoria no significa que nunca enfrentaremos dificultades en la vida. La pelea no ha terminado mientras estemos en esta tierra, pero nuestra actitud ante las dificultades debe ser diferente. Como hijos de Dios, sabemos que, incluso en la adversidad, somos más que vencedores porque, en Cristo, tenemos la garantía de la victoria final. La clave aquí está en permanecer firmes en nuestra fe y confianza en el Señor. No importa el tamaño del enemigo al que nos enfrentemos, la victoria ya está asegurada. Piensa por un momento. Cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, Juan 7 y 30, estaba declarando que la victoria ya había sido lograda. La obra redentora de Cristo ha sido completada, y ahora cualquier batalla que enfrentemos en esta vida es solo una demostración del poder de la victoria que ya se ha ganado. Esto cambia por completo la forma en que vivimos nuestra vida diaria. Ya no estamos esclavizados por miedos, adicciones o pecados, pero somos victoriosos en Cristo, y esta victoria nos fortalece para vivir con confianza y esperanza. En Efesios 6, 10-18, Pablo describe cómo debemos armarnos para enfrentar las batallas espirituales diarias. Él nos enseña que, para salir victoriosos necesitamos revestirnos de la armadura de Dios. Esto no es solo una protección, sino una forma de vivir con la confianza de que la victoria ya está garantizada. A verdadero, a justicia, el Evangelio de paz, a fe,
a salvación y otros palabra de Dios son las herramientas que el cristiano debe utilizar para caminar en victoria. El escudo de fe es uno de los componentes más importantes de esta armadura. En Hebreos 11:1, la fe se define como la certeza de lo que esperamos y la prueba de lo que no vemos. La fe en Cristo es lo que nos da la confianza de que las promesas de Dios son verdaderas y que la victoria sobre cualquier obstáculo ya se ha logrado. No importa lo que enfrentemos, nuestra fe nos permite mirar más allá de las dificultades visibles y centrarnos en la realidad invisible de la victoria espiritual. Nuestra victoria no está solo en ser libres de las dificultades, sino en saber que, en Cristo, somos más que vencedores. A lo largo de la Biblia vemos cómo en la victoria divina no se trata de nuestra fuerza humana, sino del poder de Dios. Recuerde la historia de Gedeón. Cuando fue llamado a liderar a Israel en la batalla contra los madianitas, era simplemente un hombre sencillo, temeroso y sin confianza en sus habilidades. Pero cuando Dios le habló, confió en el poder del Señor y fue la fuerza divina, no la suya, la que le dio la victoria. Asimismo, nuestra victoria es basado en la obra completa de Cristo, no en nuestra propia capacidad de ganar. Esto no significa que no debamos luchar o hacer nuestra parte, pero debemos hacerlo con la confianza de que, al final, la victoria es del Señor. Cuando caminamos con Él, estamos seguros de que no estamos luchando solos. Él nos permite resistir, perseverar y, en última instancia, conquistar. Otro poderoso ejemplo de victoria en Cristo es la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, fue retado a enfrentarse al gigante Goliat, un guerrero imbatible a los ojos de todos. Pero David no confiaba en su propia fuerza ni en su capacidad, confió en Dios. Él dijo: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17 verse 45. David no tenía una armadura como la de Goliat, pero tenía algo mucho más fuerte. Tenía el aseguro que Dios estaba con él. El enemigo parecía grande y amenazador, pero Dios usó la fe de David para derrotar al que parecía invencible. Esto nos enseña una lección importante. Nuestras batallas no se ganan con lo que tenemos ni con nuestras propias fuerzas, pero para fe en quien es Dios. Él puede usar incluso nuestros puntos más débiles para mostrar su grandeza y poder. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, vemos que, en Cristo, somos más que ganadores. A medida que avanzamos en nuestro camino cristiano, es importante recordar que el final de la historia ya está escrito. Al final, la victoria es de Cristo y todos los enemigos serán derrotados. El Apocalipsis nos presenta una visión gloriosa de la victoria final, la Nueva Jerusalén, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte, sino donde viviremos en perfecta comunión con Dios para siempre. Eso es lo que nos espera al final de nuestro viaje. La victoria final no es algo que simplemente esperaremos pasivamente, sino una realidad que ya se está cumpliendo y que podemos experimentar incluso ahora, mientras vivimos por fe. Ahora es el momento de vivir con la confianza de que ya somos victoriosos en Cristo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades espirituales. Pero, como dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La victoria es segura, y con Cristo, ya somos más que ganadores. No olvides darle me gusta a este vídeo, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Quédate con Dios, y nos vemos en el próximo vídeo.